Todos asumimos que tenemos una especie de brújula moral interna, ¿cierto? O sea, esa vocecita que a través del sentimiento de culpa nos avisa cuando nos hemos desviado del camino. Exacto, esa alerta constante. Sí, esa incomodidad que nos dicen que es indispensable para vivir en sociedad, digamos, un mecanismo de seguridad para no convertirnos en monstruos. Pero, a ver, ¿qué pasaría si esa brújula no solo estuviera completamente rota, sino que en realidad fuera un arma diseñada específicamente para mantener a la mente humana en un estado de miseria perpetua? Bueno, pues esa es justamente la premisa tan radical que vamos a explorar a fondo hoy. Porque el material que traemos a la mesa en esta inversión profunda es un marco teórico y psicológico muy, pero muy extenso, conocido como un curso de milagros. Que la verdad choca de frente con mucho de lo que creemos saber. 100%. Su visión sobre la naturaleza humana y sobre el origen del sufrimiento le da la vuelta por completo a lo que la cultura, la psicología tradicional y, claro, la religión convencional nos han enseñado sobre lo que significa ser una buena persona. Y creo que es importante aclarar desde ya que el objetivo de esta inmersión profunda no es, no vamos a debatir dogmas ni nada por el estilo. Nuestra misión es diseccionar la mecánica psicológica de la culpa según este texto. Así es. Vamos a desarmar cómo el material define la culpa, cómo se infiltra tipo veneno en nuestras relaciones más íntimas, cómo llega a afectar literalmente la salud física y, lo más importante, vamos a extraer las herramientas prácticas que propone para desaprender este concepto. Porque el veredicto de este texto es súper claro en ese sentido, y es que la culpa es una ilusión absoluta y por lo tanto puede deshacerse. Pero mira, para poder desmantelar la culpa en el día a día, primero tenemos que entender el terreno donde opera. Ajá, el mapa completo. Exacto. El texto introduce el concepto del ego, pero, a ver, tenemos que desprendernos totalmente de la definición freudiana o de esa idea superficial de alguien presumido o arrogante. Claro, no es alguien subiendo fotos al gimnasio creyéndose mucho. Para nada. En este marco teórico, el ego es algo muchísimo más fundamental. Es simplemente la creencia en la separación. O sea, la idea de que la mente humana se aisló violentamente de su origen, de su creador y de todas las demás mentes. Es como una fractura en la realidad misma, ¿no? Y bueno, para que esa idea de fractura se mantenga firme en la psique, pues necesita una fuente de energía constante. Necesita un pegamento que sostenga toda esa ilusión de que estamos solos y bajo amenaza. Y ese pegamento es la culpa. Exacto. Totalmente. Para el ego la culpa no es un sentimiento incómodo del que se quiera librar. Es literalmente su alimento principal. Y aquí es donde las fuentes establecen una diferencia que cambia por completo las reglas del juego. A ver, cuéntanos de esa diferencia. Separa dos conceptos que normalmente usamos casi como sinónimos: el error y el pecado. Para el sistema de pensamiento del ego, el pecado lo es todo, porque un pecado afirma que se ha alterado la realidad de forma irreversible, y además con toda la malicia del mundo. Ok, a ver si lo entiendo con una analogía. Digamos que estamos en una reunión súper importante y por accidente yo derramo un café hirviendo sobre el único contrato impreso. ¡Uy, qué estrés! Sí, un desastre, pero eso es un error, ¿no? ¿Y qué exige un error? Pues un proceso lógico de corrección. O sea, me disculpo, limpio la mesa con unas servilletas, busco el archivo y lo vuelvo a imprimir. El daño se repara y la vida sigue sin mayor drama. Exactamente. Y de hecho, esa falta de drama es el terror más grande del ego, porque, para sobrevivir, el ego necesita agarrar ese café derramado y convencer a la mente de que fue un pecado. O sea, hacerlo personal. Claro, necesita convencer de que el café se derramó porque en el fondo hay una naturaleza destructiva, malvada, que uno es un saboteador que merece ser despedido y odiado por todos en la oficina. El pecado siempre implica una intención maligna en la esencia de la persona. Lo cual inevitablemente nos lleva a la consecuencia del pecado, que es el castigo. Porque, si cometemos un error, lo corregimos. Pero si somos pecadores irremediables desde nuestra esencia, entonces merecemos sufrir. Y ahí tienes el ciclo cerrado. Es una trampa perfecta. El pecado exige castigo y el castigo afirma que el pecado fue real en primer lugar. Lo fascinante aquí, según el material, es cómo la mente humana se aferra a esta culpa creyendo que sufrir la hace moralmente superior. Ah, claro, la idea del mártir. Exacto.
Hay una creencia súper arraigada de que si hay suficiente autocastigo por algo que se hizo mal, de alguna manera se está pagando una deuda y por ende ya se es una buena persona. Pero el texto desarma esto por completo y argumenta que mantener el concepto del pecado es la máxima defensa contra la paz. Claro, porque mientras haya culpa, seguimos creyendo que estamos separados, corrompidos y solos. Así es. Pero a ver, vivir con esa carga internamente es insostenible para cualquiera. Nadie puede tolerar la idea de ser el villano absoluto de su propia historia todo el día, todos los días. Es un peso insoportable. Literalmente asfixia a la mente. Entonces surge esta necesidad casi desesperada de buscar una válvula de escape. Y ahí es donde pasamos de la teoría pura a cómo interactuamos allá afuera en el mundo con el mecanismo de la proyección. La proyección es de estrategia maestra del ego, sin duda. Es como si te dijera, bueno, si hay pecado, y alguien tiene que pagar por él con mucho sufrimiento, pero no tienes que ser tú. Pásale la factura a otro. Tal cual. El texto expone que la proyección es el intento de deshacerse de la culpa interna viéndola en los demás. Hay una frase en las fuentes que es reveladora. Dice que condenar es el juicio de que otra mente es merecedora de castigo. Y esto se materializa de una forma súper dolorosa en lo que el material llama la relación de amor especial, ¿verdad? Sí, que es un concepto fuertísimo. O sea, según lo que leímos, muchas relaciones que llamamos amorosas son, en el fondo, transacciones donde el ego intenta mitigar su propia insuficiencia, haciendo que la pareja o el amigo se sienta culpable y por lo tanto en deuda constante. Sí, se exige sacrificio todo el tiempo. Exacto, el sacrificio se vuelve la prueba de fuego del amor, tipo, mira todo lo que aguanto por ti, todo lo que dejo de hacer, así que me debes lealtad ciega. Y claro, esa dinámica lo que genera es un resentimiento que no para de crecer, y este resentimiento sale a la luz como ira. Para este marco de pensamiento, la ira nunca, pero verdaderamente nunca, está justificada. La ira es siempre un intento de culpabilizar al otro. O sea, el ego diciendo, tú eres la causa de lo que yo hago y sufro. Totalmente. Porque al concentrar toda la atención en la culpa de la otra persona, se logra esta sensación fugaz de inocencia. Si el otro es el gran culpable de esta infelicidad, entonces, pues yo soy la víctima pura y santa de la historia. A ver, voy a ser de abogada del diablo aquí, porque me cuesta un montón, me cuesta mucho trabajo conectar estos puntos sin sentir que se está negando la realidad de las cosas. A ver, pon un ejemplo. Pongamos una situación cotidiana y dolorosa. Si un compañero de trabajo roba descaradamente una idea que tomó meses desarrollar y se lleva todo el crédito con los jefes. O una pareja de años que miente y engaña a sus espaldas. Esas acciones ocurrieron en el mundo físico. Sí, los hechos sucedieron. Hubo un daño tangible. Entonces, ¿cómo es posible que este material explique que la indignación o la ira ante una traición tan clara es solamente una proyección de nuestro propio odio interno? Siento que la causalidad ahí no cuadra de buenas a primeras. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Por qué es la resistencia más natural que surge? Choca de frente con nuestro sentido de justicia, ¿no? Pero para entender la respuesta del texto tenemos que separar, digamos con bisturí, el comportamiento en el mundo físico de la reacción que sucede dentro de la mente. Ok. El texto no te está diciendo que el compañero no robó la idea o que la pareja no mintió. Esos son comportamientos. Y en el nivel de las formas, en el mundo físico, son errores. Errores que, claro, pueden requerir poner un límite súper estricto, exigir el crédito que corresponde o, definitivamente, terminar esa relación. De lo que se trata es de analizar qué pasa internamente con ese evento. Cuando se toma el error del compañero y se usa para condenarlo internamente, para desearle el peor de los males, para etiquetarlo como una persona inherentemente podrida. Esa furia visceral. Exacto, esa furia tóxica, esa sed de venganza y castigo. Eso no viene de la acción en sí misma. Viene de que el ego aprovecha ese error externo, digamos que le cae como anillo al dedo, para usarlo de coartada y descargar toda una culpa y un odio que ya estaban latentes en la mente. O sea, usamos la falla evidente de la otra persona como un basurero para vaciar nuestra propia carga emocional. Precisamente. El material dice que, si se ataca con odio profundo, es porque secretamente hay un miedo y un odio hacia uno mismo. Al enfocar la energía en el pecado del otro, se compra esta inocencia temporal. Ya veo. El ego usa esos testigos del pecado, esas acciones horribles que vemos allá afuera, para evitar que la mente se dé cuenta de que ambas partes, la que ataca y la que es atacada, están aterrorizadas y confundidas. Ver el pecado afuera da permiso para odiar,
sin sentir que la mente se está destruyendo a sí misma, aunque eso sea tristemente lo que está pasando. ¡Wow! Es un cambio de perspectiva fuertísimo. Y a ver, si la mente no logra proyectar esa culpa hacia afuera con éxito, o si simplemente la reserva de odio interno es demasiado grande, pues esa energía no desaparece por arte de magia. Las fuentes señalan que el ego busca, escenarios alternativos. Sí, no se queda quieto. Y uno de los escenarios principales para manifestar este castigo es el propio cuerpo. El análisis que hace el material sobre el cuerpo es, la verdad, perturbador pero fascinante. Habla de un concepto llamado confusión de niveles. El texto argumenta que el cuerpo, por su propia cuenta, no tiene capacidad de crear nada ni de tomar ninguna decisión. Es como un muñeco, un vehículo nada más. Totalmente. Solo obedece. La mente es el único nivel verdaderamente creativo. Por lo tanto, cuando hay una culpa profunda, la mente utiliza al cuerpo como su chivo expiatorio personal. Literalmente convirtiendo la anatomía en un tribunal donde se pagan las sentencias, ¿no? Tal cual. Fíjate que gran parte de la fatiga crónica inexplicable, ciertas manifestaciones de dolor e incluso la susceptibilidad de enfermarse, el texto las describe como decisiones inconscientes de la mente, ¿Decisiones para qué? para someter al cuerpo al castigo. El razonamiento oculto del ego, o sea, su lógica interna, es una especie de negociación súper macabra. Piensa algo como: si obligo a mi cuerpo a sufrir, a estar agotado, a estar enfermo, tal vez, solo tal vez, pueda apaciguar ese castigo divino que sé que merezco por haberme separado. ¡Qué fuerte! Es usar el dolor físico como si fuera una moneda de cambio para pagar la deuda de la mente. Un autosabotaje a nivel celular. Así de profundo llega. Y bueno, el cuerpo no es el único terreno que el ego secuestra. La otra gran víctima de la culpa, según lo que vimos, es la dimensión del tiempo. El ego necesita el tiempo para que la culpa sobreviva. Es oxígeno. Básicamente, amarra la mente al pasado, porque pues ahí es el único lugar donde pudo haber ocurrido el supuesto pecado, la traición. Y luego toma ese pasado y proyecta una imagen aterradora del futuro, donde inevitablemente nos va a alcanzar la tragedia o nos va a llegar el castigo, Lo cual tiene un efecto colateral catastrófico en la experiencia humana. porque borra el presente del mapa por completo. Yo lo pensaba así, aquí es donde se pone realmente interesante. Es como si alguien hereda una casa preciosa en medio de un prado libre y despejado. Ok, me gusta la imagen. Pero en lugar de disfrutarla hoy, vivir en ella, la persona se la pasa encerrada en el sótano revisando obsesivamente cajas con deudas y pagarés de sus bisabuelos, aterrada de que mañana o en un año aparezcan los cobradores a quitarle todo. Exacto. Esa persona no está en el prado verde, está viviendo en el fantasma del pasado y en la pesadilla del futuro, e ignora totalmente que justo ahora, en este segundo, no hay nadie cobrándole nada, está libre. Esa metáfora da en el clavo. Es que el ego le tiene un pavor, pero un pavor absoluto al momento presente. Porque si hay una detención verdadera en el ahora, sin esos arrepentimientos de ayer y sin la ansiedad de mañana, la culpa pierde toda su gravedad. No se sostiene. En un microsegundo de pura presencia no hay separación y por ende no hay pecado. Y justo aquí es donde las fuentes introducen un término que de buenas a primeras puede generar un montón de fricción, y es la expiación. Sí, es una palabra pesada. Suena súper dogmático, a tener que, no sé, caminar de rodillas sobre piedras para redimirse de lo malo que uno es. Pero el material le da un giro de 180 grados a esa palabra. Y es un giro vital para entender todo esto. En este texto, la expiación no tiene absolutamente nada que ver con sacrificios dolorosos o con pagar con sangre. Significa pura y exclusivamente corrección. Corrección. Punto. Exacto. El propósito de este proceso es actuar como un filtro para la mente. Consiste en conservar del pasado únicamente aquellas cosas, las experiencias que de verdad estuvieron fundamentadas en el amor o en una conexión genuina. ¿Y qué pasa con lo demás? Se deja que todo lo demás, los ataques, los miedos, las traiciones se disuelvan por su propia falta de realidad, porque nacieron de una ilusión. Bueno, habiendo trazado todo este mapa mental, o sea, cómo el ego diseña la culpa, cómo la aventamos a los compañeros de trabajo, cómo secuestra la salud y el tiempo, pues la pregunta del millón es: ¿cómo desarmamos todo este artefacto en la vida real? Esa es la clave. La aplicación práctica incluye un entrenamiento mental muy riguroso. Entonces, si conectamos esto con el panorama general, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, una de las premisas más importantes para desmantelar el sistema está en las primeras lecciones. Hay una que pone una regla casi inquebrantable que dice: nunca estoy disgustado por la razón que creo. Uf, y eso requiere tragarse el orgullo y tener una honestidad brutal con uno mismo. 100%. Imagínate el típico escenario. Vas manejando en el tráfico, vas súper tarde para algo importante, y de repente alguien se te mete en el carril y casi provoca un choque. La reacción inmediata, automática, es una furia total contra ese conductor. Sí, la mente grita que ese incompetente es el culpable de toda la amargura del día. Pero aplicar esta premisa requiere, digamos, poner el freno de mano interno y observar la mente. La situación del tráfico es únicamente una pantalla en blanco. Ahí proyectamos el estado que ya traíamos por dentro. Claro, el tráfico fue solo el detonante. Exacto. Si ese evento perturba a un nivel de odio o ira desproporcionada, es porque esa frustración ya estaba sentada ahí, alimentada por una culpa reprimida y por la creencia constante de que el mundo es un lugar amenazante. Y darse cuenta de que la pérdida de paz nunca es causada por el evento externo en sí, sino por la decisión interna de interpretarlo como un ataque, pues te devuelve el control por completo, ¿no? Así es. Ya no eres víctima del de enfrente. Lo cual nos lleva directo a la herramienta central, y creo que la más incomprendida de todo este texto, que es el perdón. Sí, es otro concepto que hay que redefinir totalmente. Porque el perdón tradicional, el que nos enseña la cultura, en realidad alimenta muchísimo al ego. Es esta dinámica donde asumimos que alguien nos hizo un daño terrible e irreversible, pero nosotros, desde nuestro pedestal moral, en un acto de grandeza, decidimos perdonar al pobre pecador. Es el perdón que afirma que el pecado fue real y, como dices, deja una deuda flotando en el aire para siempre. Ese es el perdón del mundo. Ajá, yo soy bueno y tú eres malo, pero te lo dejo pasar. Exacto, refuerza la separación. Pero el texto propone algo que llama el verdadero perdón. Y la base es otra galaxia. El verdadero perdón consiste en reconocer que lo que se creyó que la otra persona hizo, en realidad nunca alteró la esencia pura de nadie. Nunca hubo daño real en el nivel de la mente. Reconoce que el otro actuó desde el miedo extremo, desde una confusión profunda. O sea, cometió un error, a veces un error gravísimo en la forma, pero nunca desde una maldad inmutable. O sea que, en términos prácticos y crudos, significa llegar a la conclusión de que, en realidad, no hay ningún pecado que perdonar. Eso es. Perdonar bajo este lente es simplemente cancelar el juicio. Es retirar toda esa proyección de culpa y odio que se había lanzado como un dardo sobre la otra persona. Y al dejar de ver a esa persona como un monstruo condenable, la propia mente experimenta un alivio automático. Claro, porque lo que das, te lo das. Es una regla del material. Lo que se le otorga al de enfrente, la mente se lo está otorgando a sí misma en ese mismo instante. Y el texto usa una metáfora súper visual y muy bonita para describir cómo se siente enfrentar esta culpa interna. Compara la culpa con unos nubarrones oscuros, espesos, ahí en el cielo de la mente. Una imagen muy poderosa. Sí, y cuando uno se acerca a mirar esa culpa reprimida, parece un muro de piedra maciza. Y da un terror paralizante, porque creemos que si miramos directamente lo malos que somos, o ese supuesto pecado original, vamos a ser destruidos por un rayo. Y por eso la gente se pasa la vida entera huyendo o echándole la culpa al vecino para no mirar esas nubes. Exacto, pero la lección práctica es dejar de correr, detenerse y mirar las nubes de frente. Y cuando por fin hay el coraje de meterse en esa oscuridad, esperando estrellarse contra el granito, uno se da cuenta de que es puro vapor. Es humo. Las nubes de culpa son totalmente insustanciales. Un muro de niebla no puede detener absolutamente nada, ¿verdad? Y desaparece en el segundo en que le da un poquito de luz de conciencia. Parecía el infierno, pero estaba vacío. Esa metáfora ilustra maravillosamente que el proceso, este camino, no es una guerra declarada. No se trata de agarrarse a golpes con el ego o luchar a muerte contra la culpa. Porque luchar contra una ilusión es hacerla real, ¿no? Exactamente. Lo que se pide es observar la ilusión sin miedo, entender su juego y simplemente dejar de elegirla. A ver, para aterrizar ya todo este vuelo intelectual en algo de supervivencia emocional cotidiana. Supongamos que es martes por la tarde en la oficina, el estrés está a tope,
Alguien acaba de hacer un comentario súper pasivo-agresivo frente a todos Escenario clásico. y se siente como la ola de ira, el calor en la cara y el resentimiento empiezan a subir. En ese momento exacto, donde la culpa nos asfixia, ¿cuál es la secuencia de pasos, digamos, pragmáticos, inmediatos, según este material? Bueno, la metodología se puede resumir en 3 pasos internos muy concretos. Primero que nada, hay que pausar la máquina y observar la reacción. Identificar que detrás de toda esa coraza enorme de indignación o de ganas de contraatacar, la única emoción real que hay debajo es el miedo. O sea, quitarse la máscara de ofendidos y aceptar que estamos asustados. Tal cual. El miedo siempre es la señal de que se está percibiendo la situación sin amor y desde la ilusión de separación. Bien, paso 1. Ver el miedo. El segundo. El segundo paso es recordar conscientemente esa diferencia vital entre el pecado y el error. Es decirse internamente que la culpa que se siente o que se le quiere aventar al que hizo el comentario es lo que exige castigo y lo que alimenta la pesadilla. Ok. Pero lo que de verdad sucedió ahí enfrente fue solo una cadena de errores basada en el miedo de esa otra persona. Y un error solo requiere ¿qué? Corrección, no condena. Perfecto. Y nos falta el tercer paso. El tercero es la entrega. El material instruye tomar todos esos pensamientos de juicio, toda esa neblina tóxica, y entregarlos a lo que llama el guía interno, o el Espíritu Santo, que básicamente representa la voz de la cordura y el recuerdo del amor en la mente. ¿Cómo se ve esa entrega en la práctica? Es tomar una decisión activa en silencio y decir algo como, renuncio a mi necesidad tóxica de tener la razón aquí. Renuncio a ver a esta persona como culpable y elijo aceptar la corrección para mi propia paz mental. Uf, es un cambio de chip total. Sí, al decidir ver una inocencia subyacente en el otro, más allá de su comportamiento torpe, la mente se libera inmediatamente de su propia prisión. No hay que cambiar al otro ni exigir disculpas externas, se trata de sanar la percepción propia. Y la verdad es que es un paradigma que requiere práctica todos los días, a cada rato, porque desarma todo un sistema de defensa con el que hemos vivido desde que tenemos memoria. Sí, no pasa de la noche a la mañana. A manera de recapitulación rápida de todo esto que hemos analizado hoy, queda clarísimo que la culpa no es un mecanismo noble ni una guía ética de la cual podamos fiarnos. Según la psicología profunda de este texto, es una herramienta diseñada para separarnos y hacernos sufrir. El pegamiento de la ilusión. Exacto. Es lo que usa el ego para amarrarnos a un pasado que ya no existe, para usar nuestra biología, nuestro cuerpo, como un campo de batalla para castigos innecesarios y para envenenar cada relación a través de proyectar miedos constantes. Pero, a pesar de lo oscuro que suena eso, la promesa del texto es de un optimismo súper radical. Todo este andamiaje se puede desmantelar si se está dispuesto a cambiar de mentalidad. Redefiniendo las cosas. Sí, viendo las fallas monumentales como simples errores que claman por amor y corrección, en lugar de pecados que piden sangre. Se trata de atraer esa proyección que lanzamos, regresarla a nosotros y usar el verdadero perdón para atravesar el humo y lograr estar en el único lugar real, que es el ahora. Implica soltar nuestra gran adicción al drama y a sentirnos moralmente superiores, lo cual duele un poco al principio. Bastante. Pero bueno, para ir cerrando este análisis, me gustaría que dejáramos una reflexión sobre la mesa. Una consecuencia inevitable de estas ideas que desafía todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Claro. Y es que si de verdad aceptamos la premisa de que absolutamente cada persona a la que nos negamos a perdonar, cada individuo al que tachamos de imperdonable o irredimible, es secretamente un espejo exacto de nuestro propio terror interno y de nuestra autocondena. Entonces, la pregunta sería, ¿qué sucedería con el edificio entero de nuestra identidad, con todos esos rencores que abrazamos como si fueran la base de nuestra personalidad, en el preciso instante en que logremos mirar a nuestro supuesto peor enemigo y decidamos, con total y absoluta convicción, que nunca hubo realmente nada que perdonarle?